hay una discusión sobre los votos particulares. ¿Qué es eso? Es una figura muy positiva que tiene la Cámara de Senadores. Ya lo hubiera querido yo siendo oposición en la Cámara de Diputados. ¿En qué consiste? En que siendo minoría, que siendo una voz a contracorriente, tienes la posibilidad de intervenir en igualdad de condición que quien presenta el dictamen que se va a votar. O sea, el presidente, la presidenta, la persona que preside una comisión, preside una comisión, tiene 10 minutos para presentar el dictamen que se convertirá en ley si se aprueba por ambas cámaras. Pues aquí en el Senado de la República existe la figura del voto particular, que te da la oportunidad de 10 minutos. La oposición creo que ha cometido el error de abusar de la figura del voto particular, porque, a ver, si son 22 de 128, por decir algo, son más, ¿no? Pero son 22. Intervienen 10, 15, o sea, toda la fracción, todo el grupo opositor interviene con un voto particular, se pierde la esencia, porque si bien no dice esta esencia, está el ejemplo del constituyente del 1856-57, todos eran liberales, todos los que participaban, y digo todos porque eran solo hombres, siglo XIX. Y Ponciano Arriaga, que fue presidente de ese Congreso, emitió un voto particular, que es un voto importantísimo. Él les dijo, debe hacerse el reparto agrario, reparto de las tierras que estaba acaparado, porque si no se hace, va a haber problemas. Fue visionario. Él previó la revolución, previó que ahí había un conflicto social sin resolver porque se venía arrastrando la estructura feudal de la época de la colonia, de cacicazgos y de acaparadores de tierra, y para el desarrollo del país no bastaba con la separación de la Iglesia del Estado, sino era necesario impulsar la actividad que era esencialmente agrícola. Sí, además de la actividad pues preindustrial o industrial, si se quiere. Entonces, él emitió un voto particular, escrito inclusive, que quedó para la historia, a contracorriente de todo el Congreso. Ni el gran nigromante, que era un tipo excepcionalmente brillante, ni muchos grandes legisladores liberales tuvieron la visión, el valor, la claridad de tomar esa determinación. Y fue hasta la Revolución que barrió con esas estructuras caciquiles, con esa concentración bárbara de tierra. Pues los terrazas, creo, en Chihuahua, pues prácticamente decían que no eran de Chihuahua, sino que Chihuahua era de ellos. Los krill. Entonces es una figura muy positiva, la verdad. Y yo temo que se va a acabar mutilando, porque hay mucha presión desde desde el principio, que me ha tocado presidir, porque con razón, por ejemplo, la senadora Imelda Castro, vicepresidenta y del Grupo de Morena, senadora de mayoría por Sinaloa, ha insistido en que no, o sea, por ejemplo, Morena, que no utilice el voto particular porque va a favor. Pero pues, si hay 10 oradores de la oposición agarrándote a batazos y tú tienes que estar durante 100 minutos, casi 2 horas, aguantando todas las necedades que dicen, sin poderles responder, porque, reitero, la oposición no es que plantee de manera excepcional el voto particular, sino lo usa en todas las discusiones. Y entonces el debate se ha trasladado después de los posicionamientos, son 5 a favor, 5 en contra, y se hacen varias rondas, tantas como sean necesarias. Pues todo eso desaparece, porque en los votos particulares la oposición concentra su argumentación no excepcional, sino la argumentación de fondo o de descalificación o de lo que sea,
o su argumentación, simplemente para no calificarla de ninguna manera. Y Morena, PT y Verde se han visto obligados a también registrar votos particulares para responderles, pues sí. Y aunque efectivamente, si tú votas a favor, no deberías tener votos particulares, eso lo reclamó una senadora, Latifa Martínez Simón, con fundamento en el reglamento, también alguien, o sea, la estrategia de la oposición se entiende, pero la oposición no puede pedir que se amordase a la mayoría de la Cámara de Senadores. Debería haber un acuerdo que son 2 o 3 votos particulares, bueno, si quieren, pues uno del PRI, uno del PAN, uno de Movimiento Ciudadano, y tienen esa legítima media hora, pero son casi toda la fracción del PRI, un número importante del PAN, es decir, de toda la fracción de Movimiento Ciudadano, que no ha sido el caso, por cierto. Movimiento Ciudadano creo que sí registran 1, si mucho 2, si mal no recuerdo. Por ejemplo, la moción suspensiva, que es un planteamiento de que se posponga la discusión por la argumentación que se quiera, mientras que en la Cámara de Diputados se participan tantas mociones suspensivas como haya, aquí en el Senado solo una. Solo una. No importa cuántas, si hay 100, solo una. La primera que se haya registrado. Tiene sus particularidades cada Cámara. Entonces, es una figura que a mí me gusta mucho, el voto particular, pero está por ambas partes sesgada. Y reitero, ahí es donde está dando la discusión. Si ustedes se dan cuenta, pues ahorita y además entra en un pantano, en un momento, en un sopor, porque al principio le haces caso a 1, 2, 3 oradores, pero si son 22, pues, a ver quién aguanta eso. Digo yo, porque tengo que estar ahí de güey, porque además la mayor parte de la sesión me las he echado. Bueno, es la primera vez que me salgo a hacer la transmisión, 1 hora de retraso, por cierto, pues porque son 22, van a estar 4 horas ahí. Ya escuché los argumentos, ya hablaron, no sé cuántos han hablado, si 5 o 6, pero ya se dijo lo que se va a decir. Nadie te va a sorprender con un argumento novedoso o diferente.